¿no? Lo que veíamos en la charla pasada, mostrando un poquitito lo que se veía, y ahora con la nueva actualización, si hay cambios o si se viene afianzando ese pronóstico, la mayoría mantiene esa perspectiva y en algunos se ha reforzado un poco, sobre todo el tema de las temperaturas, que nos ha tenido también con bastante variación. Bueno, ni hablarlo de enero, lo vamos a dejar ahí a un costado, lo que fue esa primera quincena con temperaturas extremas. Después una segunda quincena también con cambios muy abruptos desde el punto de vista térmico, desde el punto de vista de las lluvias, y un febrero que se generalizó, en realidad empezó a mostrar características más homogéneas en los distintos puntos del país, pero con una situación de lluvias relativamente escasas a nivel general. Por eso vamos a ir mirando lo que puede ir pasando ahora en lo que resta del mes de febrero. Pero antes vamos a mirar un poquitito este famoso evento El Niño, la Niña, que nos ha tenido de aquí para allá a lo largo de toda la campaña. Un año niño, un año la niña que ha sido bastante particular, porque desde el punto de vista de lo que es el evento en sí, en general ha sido bastante débil. No ha sido un evento la niña para nada intenso, todo lo contrario, un evento la niña débil, pero que en sus consecuencias nos ha dejado situaciones bastante complicadas, con lo cual, por eso siempre insisto que no es el único parámetro que hay que mirar. Este es un parámetro que nos da una gran orientación de las condiciones, porque es el que es la situación macro, el que nos genera las diferentes circulaciones a nivel regional, pero no es lo único. Y fíjense que justamente hemos tenido un año que cuando más adelante, en los próximos, no sé, 10, 15 años, va a quedar como el año de un evento La Niña de débil intensidad. Lo que sí, cuando empecemos a analizar los comportamientos de ese evento o las consecuencias de este evento La Niña, nos vamos a encontrar con una situación grave en muchos sentidos. Así que por eso hablo de esta situación bastante particular y hago la diferencia. Ahora lo que se espera es que en breve ya sí empiece a dejar de tener influencia el evento La Niña. Todavía tenemos que transitar el mes de marzo, así que todavía el mes de marzo va a estar bajo los efectos de este evento en particular, y ya a partir de abril saldríamos de este evento, aunque cuando salimos de manera progresiva. Después vamos a ver los mapas de cómo va a ser esa progresión para salir de ese evento La Niña. No es que de un día para el otro se disipa La Niña y ya tenemos lluvias normales o lluvias dentro de los promedios. No, es un proceso, es algo que va a ser paulatino a lo largo del mes de abril, parte de mayo, y bueno, de a poco se va a ir recomponiendo, porque siempre insisto con esto, el evento La Niña o el niño en su defecto, depende de lo que estemos hablando, genera circulación general, y esa circulación general es la que se tiene que ir reacomodando, es decir, la distribución de la humedad, los diferentes vientos, cómo van a ir comportándose, y eso se va de manera progresiva en la atmósfera. Pero bueno, todo esto lo vamos a tratar de resumir en los mapas de precipitaciones y de temperatura que vamos a ir viendo. Pero como siempre, yo les voy mostrando mes a mes, pero como ahora falta todavía para terminar el mes de febrero, todavía nos quedan unos cuantos días, vamos a mirar este pronóstico de corto plazo, que lo que muestro es el acumulado total de lluvias para los próximos 7 días en el mapa de la izquierda, y la tendencia de 8 a 14 días ya como para cerrar febrero y mirar un poquitito los primeros días de marzo en cuanto a la distribución. Y son dos mapas que se complementan bastante. Si lo superpusiéramos a estos dos mapas, el mapa estaría mucho más homogéneo, mucho mejor pintado, porque fíjense que el de los próximos 7 días realza la lluvia sobre el noroeste argentino, sobre la región cuyana y la provincia de La Pampa, y deja toda la región del litoral y este de Buenos Aires y parte de Córdoba también sin lluvia o con muy poca lluvia. Fíjense que los colores celeste o azul estamos hablando de menos de 10 milímetros en el acumulado semanal, con lo cual tenemos 7 días para la parte centro-este del país sin lluvias o con pocas lluvias, y centro-oeste con un buen caudal de precipitaciones, sobre todo NOA y parte de la región cuyana. Esos son los próximos 7 días. Si miramos el otro mapa,
se da casi a la inversa, salvo por lo del NOAA, se da casi a la inversa. Tenemos toda una parte desde el centro hacia el oeste con pocas lluvias y desde el centro hacia el este con buenas lluvias. Buenas noticias para Corrientes, para Entre Ríos, para Uruguay y para algunos sectores también de la provincia de Buenos Aires con algunos núcleos un poco más destacados. Por eso decía que es como que se van complementando. Un mapa realza lo del oeste argentino y el otro mapa, la tendencia ya prácticamente del final de febrero y comienzo de marzo, realza las lluvias sobre la zona del litoral y provincia de Buenos Aires junto con Uruguay y sur de Brasil. Así que tenemos por delante 15 días en donde se irían repartiendo un poco más las lluvias que se hacen desear en muchos casos, por ejemplo, el litoral o el noreste de Buenos Aires, que viene realmente muy complicada la situación en esa región en particular. Pero bueno, esto sería la distribución de lluvias a lo largo de lo que resta del mes de febrero. Ahora sí vamos a mirar lo que hacemos habitualmente, estos mapas de anomalías de lluvia. Recién les mostraba acumulados, esto es anomalía, es decir, la diferencia con los niveles promedio, para tener un pantallazo general de lo que puede llegar a ser prácticamente todo el país. Y como siempre, el mapa de la derecha es el mapa que mostramos en la charla pasada, en el mes de enero, cuando analizábamos lo que podía pasar en marzo, y el mapa de la izquierda es el mapa que tiene la tendencia actual, lo que hoy estamos viendo para el mes de marzo. Y hacemos esta comparación para ver si el pronóstico se va reforzando o va cambiando. Muchas veces pasa que empieza a aflojar la intensidad o empieza a aumentar o potenciar algún tipo de fenómeno, y en este caso mantiene una estructura similar, potenciando un poco la falta de lluvias para la región más complicada, norte de Buenos Aires, Entre Ríos y sur de Santa Fe. Sigue mostrando, fíjense que en el mes de enero se mostraba un poquito más recluido hacia Entre Ríos y Uruguay, ahora está más metido sobre el territorio nacional, pero que en general todo muestra una situación de lluvias por debajo de los niveles medios. Siempre lo aclaramos por si hay alguien nuevo que esté mirando, que siempre recuerden que estos son los promedios regionales. Entonces, cuando uno mira las precipitaciones por debajo de los niveles medios, estamos hablando de la región en general. Después puede haber alguna tormenta puntual que se destaque por el resto de las condiciones regionales, y bueno, y ahí puntualmente puede haber alguna situación diferente, pero en general, cuando uno analiza la estructura de las condiciones, se observa que las precipitaciones siguen siendo deficitarias en pleno mes de marzo, todavía con la influencia del evento La Niña vigente, y recordando que recién en abril empieza a disiparse, con lo cual estos mapas van a tardar en cambiar, ¿sí? Esta dinámica que tenemos va a tardar en cambiar porque recién en marzo empieza a aflojar la presencia del evento La Niña. Y eso también tiene influencia no solamente en la lluvia, sino también en las temperaturas. Y fíjense que, a diferencia de lo que se veía en el mes de enero para marzo, lo vemos como un poquito más potenciado, más tirando a frío el mes de marzo. Y siempre recuerden que esto está comparado con los niveles medios. No quiere decir que vamos a tener temperaturas más bajas en Salta que en el norte patagónico. Estamos hablando que, comparado con los niveles medios de cada una de las regiones, la diferencia con los promedios se empieza a mostrar más fría en la zona centro y norte del país, lo cual hace pensar y reforzar aquella idea de la que venimos hablando e insistiendo siempre, que en los años La Niña la situación de heladas tempranas siempre se potencia un poco, entonces hay una mayor probabilidad. Este año en particular, como estamos teniendo estos golpes esporádicos de lluvia por el calentamiento que estamos teniendo en la zona del Atlántico y que nos aporta un poco más de situación algo más cálida, entre comillas, nos genera una probabilidad un poco más baja de lo que sería con un estado de La Niña mucho más puro, mucho más intenso. Entonces, eso hace que el riesgo de helada, en vez de ser alto o moderado, de una helada temprana, pasa a ser un poco más bajo. Pero bueno, siempre hay que estar atentos, y más en este tipo de años. Fíjense que, comparado con lo que mostrábamos en el mes de enero, ha reforzado un poco esto de tener características un poco más frías que lo que mostrábamos en el mes de enero para el mes de marzo en particular. Esto sería para el mes que viene, ¿sí? Estamos hablando del mes de marzo. Los otros dos mapas que vimos era para completar el mes de febrero con los acumulados de lluvia, y esto ya es pensar un poquitito en el mediano y largo plazo. Vamos a ir avanzando. ¿Por qué? Porque bueno, ahora vamos a ir al mes de abril, viendo que
Este mapa, yo les diría que prácticamente es igual al que mostrábamos en el mes de enero, casi que no hay diferencias, puede llegar a ser que estén algunos sectores un poquito más potenciados, pero en general se muestra la misma característica. Un mes de transición, un mes en donde el evento La Niña ya no debería estar vigente, deberíamos estar ya en condiciones neutrales, pero que todavía los efectos que produce el evento La Niña siguen estando presentes. Por eso encontramos una región del litoral con lluvias por debajo de lo normal, un sur de Brasil también, Paraguay también, Uruguay también, todo con características de lluvia por debajo de los niveles medios. Esto es típico de una situación que empieza a salir, que todavía no se recompone. Insisto con esto, estamos hablando de una circulación de viento a nivel planetario y que eso cuando empieza a cambiar, empieza, bueno, justamente a generar el proceso de cambio. Entonces es algo que va a ir llevando algunos semanas, no puedo decir días, pero sí semanas, no quiero decir meses tampoco para no ser exagerado, pero lleva un proceso para ir cambiando toda esta estructura. Después se irá estabilizando un poco más, pero bueno, va a tardar un poco en reacomodar esa situación. Por eso es que todavía en abril vemos núcleos de lluvia por debajo de los niveles medios. Muy probablemente en abril también lo que tengamos es esto de presentar lluvias algo más de menor volumen, pero algo un poquito más generalizado. Esto que salgamos del evento La Niña puede empezar a generar ese tipo de situaciones en donde ya no vamos a tener la característica que creo que fue la estrella del año, esto de la campaña, esto de tener esos eventos puntuales destacados en un lugar determinado con 50, 60, 80, bueno, y en algunos casos fue mucho más, pero para no ir a los puntos extremos, pero encontrábamos acumulados de 60, 70, 80 milímetros en un sector determinado y a 10, 15, 20 kilómetros de ahí la lluvia era nula o prácticamente nula. Esas grandes diferencias ya se espera que en abril se empiecen a disipar, ya empiece a ser un poquito más parejo, tampoco va a ser algo homogéneo, pero bueno, por lo menos un poco más parejo, quizás de menor volumen, pero emparejando un poco más. No es que vamos a tener que tener esa suerte de que caiga justo el chaparrón sobre nuestro lote, sino que cuando haya algún evento de lluvia puede llegar a ser un poquito más generalizado, quizás no alcance el volumen de agua, pero de todas maneras empieza a ser un poco más abarcativo los eventos de lluvia. Y eso mismo pensado desde el punto de vista de las temperaturas. Acá vamos a ver el mapa que más cambió con respecto al mes de enero, ¿sí? El que más cambió. El resto de los mapas se parecen bastante, pero este mapa es realmente distinto entre un mes y el otro. Lo que mostrábamos en enero para abril y lo que mostramos ahora en febrero para el mes de abril ha cambiado de manera bastante significativa. En algunos casos más y en otros menos, pero sí conceptualmente ha cambiado. Y por eso es que también lo que se viene hablando es de este retraso de la salida del evento La Niña, y por eso se habla que todavía en marzo, bien presente, va a estar el evento y en abril empezaríamos a ir transitando ya condiciones más parejas. Y bueno, esta situación también desde el punto de vista térmico empieza a sufrir esa situación. Y fíjense que algo que se esperaba que ya empezara a reacomodar las temperaturas, le va a llevar más tiempo y todavía en abril vamos a seguir hablando de temperaturas por debajo de los niveles medios. ¿Qué podemos hacer alguna inferencia con este mapa? Bueno, que la presencia de heladas puede llegar a ser un poquito más recurrente en el mes de abril, sobre todo para aquellas zonas que ya en abril están teniendo heladas bien presentes. Estamos hablando fundamentalmente de La Pampa, de Buenos Aires, del norte de la Patagonia. No así para Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Corrientes, que todavía ni siquiera van a llegar las heladas, pero sí se van a empezar a notar pulsos de aire frío más significativos. Entonces, eso también es importante. En el mes de enero hablábamos de una menor recurrencia de eventos de helada, no descartamos eventos de helada con esta situación, pero sí hablábamos de una menor frecuencia y con esta característica podemos hablar de una frecuencia ya más cercana a los promedios o incluso más frecuente que el promedio general para La Pampa y para Buenos Aires. Así que atentos a eso porque ahí tenemos una diferencia bastante significativa. Sacando este mapa en particular, el resto vamos a ver que son bastante parejos y reafirman un poco lo que veníamos hablando en el mes de enero. Este mapa es del mes de mayo y fíjense que la anomalía de lluvias de lo que estamos presentando hoy, el mapa de la izquierda, con lo que presentamos en enero, es prácticamente lo mismo. Son iguales o
o muy similares, casi que no hay diferencia, por lo menos no hay diferencias conceptuales. Fíjense que estamos teniendo todavía un núcleo de lluvias por debajo de los niveles medios en zonas del litoral, y de a poquito, ¿sí? Si tienen, le ponen un poco de optimismo, fíjense que el mapa se empieza a tornar cada vez más clarito, se empieza a acercar al blanco, sobre todo en zonas del centro del país, también en algunos sectores de Buenos Aires y La Pampa, con lo cual lo que estamos hablando es que hay una tendencia a que las precipitaciones comiencen de a poco a normalizarse, nada más que normalizarse. No estamos hablando de lluvias por arriba de lo normal, ni mucho menos, pero sí que empiece o que tienda a normalizar un poco la situación. Bueno, todo eso de a poquito, muy de a poquito. Fíjense que es algo progresivo. Estamos ya en mayo y estamos hablando que la niña se termina en el mes de marzo, como mucho principio de abril, y todavía en mayo seguimos con lluvias por debajo de los niveles medios. ¿Por qué? Bueno, por esto que les decía recién, el tema del proceso de esto que ves de manera progresiva, paulatina, que se va a ir presentando a medida que vaya avanzando el año. En cuanto a las temperaturas, bueno, acá volvemos a los mapas similares. Fíjense que el único que cambió de manera significativa es abril. Ya en mayo esperamos tener temperaturas dentro de los niveles medios, incluso por encima de lo normal, prácticamente en todo el mapa. Eso se puede ver, que se puede incluso hasta potenciar un poco sobre Santa Fe, sobre Corrientes, sobre Entre Ríos, norte de Buenos Aires. Esto sí refuerza un poco aquella idea de lo que veníamos hablando de quizás una menor frecuencia de heladas, o que las heladas que se den no sean tan fuertes. Vamos a tener alguna helada fuerte, pero en general menor recurrencia de ese tipo de eventos, sobre todo mirando la parte centro y sur del área pampeana, de la franja central del país, puntualizando esa zona en particular. Así que eso sí se mantiene, y fíjense, insisto, el mapa prácticamente no ha cambiado entre lo que hablábamos en enero, entre lo que hablábamos en el mes de enero para mayo, y lo que hablamos ahora para el mes de mayo. Son mapas prácticamente iguales, así que se refuerza ese pronóstico para ya prácticamente el final del otoño. Y ahora sí, nos metemos de lleno en el mes de junio, y acá empieza a aparecer por primera vez algo de verde en algunos sectores del país. Por primera vez, un verde medianamente generalizado, ¿sí? Estamos hablando de gran parte de la zona central, gran parte de la provincia de Buenos Aires. Ustedes me dirán, bueno, sí, justo en junio tener color verde en Córdoba o en Santiago del Estero, cuando la precipitación es casi nula, tampoco estamos hablando de un gran caudal de agua, ¿no? Estamos hablando que Córdoba o Santiago del Estero, por tomar como ejemplo, tienen un promedio en junio de precipitaciones en el orden de 10 milímetros, 15 milímetros en el mejor de los casos. Bueno, acá estaríamos por encima de eso. Entonces es muy poco el volumen que estamos hablando. Pero esto no deja de ser importante también, porque más allá de que el volumen sea muy escaso, de todas maneras es importante lo que pase durante el invierno. Si el invierno nos acompaña un poco y empezamos a tener, aunque sea ese poquito, ese plus chiquitito de lluvias por encima de lo normal, que no es mucho en cuanto a volumen, pero sí es mucho en cuanto a lo que puede llegar a impactar. ¿Por qué? Porque las temperaturas son más bajas, porque lo que llueve queda, no se evapora casi nada. No es lo mismo tener 15 milímetros en el mes de junio o en el mes de julio que tener 15 milímetros en enero. 15 milímetros en enero se evaporaron al día siguiente. 15 milímetros en el mes de junio, bueno, va a tardar un poco en evaporar y muy probablemente se pueda aprovechar. Y comúnmente las precipitaciones que se dan son, lo que decíamos recién, un poco más generalizadas, abarcan un área un poco más importante, no suelen ser violentas, salvo alguna situación particular, no suele ser violenta, con lo cual esto de tener en pleno invierno algo de lluvias levemente por encima de lo normal es una relativamente buena noticia, porque nos hace pensar en la salida de un invierno algo más húmedo para entrar en una primavera que todavía no está definido hacia dónde vamos, pero bueno, por lo menos salir de un invierno que sea un poquito más húmedo. No vamos a recuperar perfiles, no vamos a recuperar napas aquellos que tengan, no vamos a recuperar perfiles aquellos que tengan perfil para retener, pero por lo menos salir del invierno con un poco más de humedad en el suelo es bastante importante. Eso con respecto al tema de las lluvias. Con respecto a las temperaturas, también un mapa bastante similar al que mostrábamos en enero.
Fíjense que junio sigue mostrando temperaturas por encima de los niveles medios. Esto lo que hace es reducir, simplemente eso, reducir la frecuencia de eventos de helada o hacer que los eventos no sean tan intensos. Pero bueno, de todas maneras, en junio vamos a estar teniendo heladas, vamos a tener una buena frecuencia, pero comparado con los niveles normales puede estar un poquito por encima. Además, muy probablemente lo que tengamos también en el mes de junio es una situación de temperaturas máximas un poco más activas que los promedios. ¿Por qué? Porque podemos empezar a tener esa circulación reacomodándose, saliendo del evento de la Niña, ya sin afectarnos el evento de la Niña, podemos empezar a tener una mayor amplitud térmica durante el invierno. Esto es a veces variable. ¿Por qué? Porque en realidad esa amplitud térmica se da más en un ambiente más seco, cuando tenemos situaciones más secas. Pero en pleno invierno, con situaciones más secas, lo que provocamos son heladas más intensas. Entonces, no se juega tanto con las máximas, sino más bien con las mínimas. Entonces, en un mapa en donde se observa una situación algo más húmeda, como vimos en el mapa anterior, y con características de temperatura levemente por encima de lo normal, lo que puede estar jugando e influenciando un poco más es el tema de las máximas y no tanto las mínimas, que quedarían dentro del rango más cercano a los niveles medios. Voy a seguir avanzando, vamos al mes de julio. Y este es el último mes que mostramos en comparación, porque ya después agosto, en enero no habíamos mostrado, así que este es el mapa, los últimos mapas, tanto el de lluvias como el de temperaturas, que mostramos con comparación. Y fíjense que también son dos mapas bastante parecidos, entre lo que se mostraba en enero con lo que se muestra ahora en febrero, mostrando esto, ¿no? Que tiende a normalizar bastante la situación, en donde las lluvias estarían dentro de los promedios o incluso hasta levemente por encima de lo normal en la mayor parte del centro y norte argentino. Ya los colores no son ese marrón intenso, ya no son esas características de lluvias por debajo de lo normal de manera generalizada. La única zona que queda con valores un poco por debajo de los promedios es justamente el sur de Buenos Aires y algo en la provincia de La Pampa, pero tampoco es exagerado. Estamos hablando de este rango de la escala, estamos casi en el medio de la escala, con lo cual estamos hablando de situaciones medianamente cercanas a los promedios, no se aleja tanto, no es este núcleo marrón que se ve ahí en Chile, por ejemplo, no es una situación así, ni tampoco el otro extremo de colores azules que puede provocar excesos. Estamos hablando de una situación bastante próxima a los niveles medios, que en realidad sería lo lógico que sucediera. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de un año neutral en pleno invierno, tiende a normalizar un poco la situación. Y con respecto a las temperaturas, bueno, acá también tenemos algunos cambios en donde se ha enfriado un poco el panorama. Pero no es tan abrupto como el de abril, sino que es algo un poco más intermedio. Es decir, se esperaba quizás un julio un poco más cálido que lo normal y ahora se está viendo un julio más cercano a los niveles medios. Con lo cual, bueno, temas frecuencia de heladas, intensidad de heladas, temperaturas máximas, bueno, todo eso hay que tener en cuenta, fundamentalmente frecuencia e intensidad de heladas, que me parece que es lo más destacado y lo que más les puede llegar a impactar. Así que una relativamente buena cantidad de días fríos, o sí, de jornadas con temperaturas relativamente bajas, y eso hace que tengamos un panorama mucho más cercano a los promedios en pleno mes de julio. Y bueno, y por último, mostrar este nuevo set de mapas para el mes de agosto, que vuelve a mostrar un poco más de colores amarillos, pero también sin ser exagerados. Yo voy a cortar acá, no voy a seguir mostrando mapas de septiembre, siempre mostramos 6 meses de plazo, pero seguramente pueden llegar a escuchar, ver, hay mucha información dando vuelta, que se viene hablando de lo que puede llegar a pasar en el 22-23, en la campaña, sobre todo desde septiembre en adelante, para el próximo verano que tenemos por delante, y ya empieza a haber algunas especulaciones con respecto a si va a ser un año el niño o si va a ser un año la niña. Por ahora, yo les quiero aclarar que no hay nada que sea concreto para la próxima campaña 22-23. Todavía no hay un pronóstico que pueda llegar a ser medianamente certero, es simplemente especulaciones, con lo cual
Por eso insisto que es importante quedarse acá hasta agosto. Septiembre empieza a vislumbrarse un poco más activo, pero de todas maneras, por ahora son todas especulaciones de lo que puede llegar a pasar con el niño, con la niña en el 22-23. Así que por ahora nos vamos a quedar con esto, con esta situación de tener un agosto con lluvias casi dentro de los promedios o levemente por debajo de lo normal y con características un poco más cálidas que lo normal. De hecho, si comparamos julio con agosto, la frecuencia de eventos de helada para el mes de agosto se reduciría un poco más, tendría un escalón más abajo y no con tanta frecuencia como se podría esperar para el mes de julio. Esto podría venir de la mano de achicar un poco ese periodo de prolongado de heladas que cuando tenemos los años La Niña, siempre recuerden que se extiende el periodo de heladas. Se dan heladas tempranas y también se dan heladas tardías. Pero acá como estamos saliendo del evento La Niña, bueno, podemos llegar a tener, o el riesgo entre bajo y moderado de alguna helada temprana, pero es mucho menor el riesgo de tener una helada tardía a fines de este año. Con lo cual, bueno, esto de mostrar un agosto con una leve tendencia de temperaturas por encima de los promedios, hace pensar que vamos para ese rumbo, ¿no? Para que no se repita una situación de evento La Niña en el 22-23 y que por lo menos estemos bajo una situación de evento neutral. Y bueno, y ya para terminar, mirar un poquitito estas conclusiones. Yo siempre pongo 3, 4, 5 como mucho frases que me parece que son las destacadas de esto que estuvimos viendo. Todo lo que está acá escrito es lo que estuvimos comentando. Pero bueno, para que queden algunas ideas un poquito más fijas, que el evento La Niña todavía sigue bien afianzado, eso vamos a dejarlo bien en claro, todavía está bien presente y se espera que se mantenga hasta marzo. Ya a partir de abril ahí sí se empieza a disipar y se empieza a disipar ya de manera definitiva, se va y entramos en características de evento neutral, pero que con respecto al tema de las lluvias y de la temperatura, los impactos que nos provoca este evento en particular todavía perdurarían en abril y parte de mayo. Se van a ir reacomodando, se van a ir generalizando, de a poquito se va a ir reacomodando, pero vamos a seguir con características todavía con esa circulación de un evento La Niña o los resabios de un evento La Niña. El riesgo bajo de heladas tempranas, esto lo que decíamos recién, entre bajo y moderado. ¿Por qué? Porque estamos saliendo del evento La Niña, entonces si La Niña todavía estuviese vigente, el riesgo pasa a ser entre moderado y alto, pero como de a poquito vamos a ir saliendo, en cuanto a la escala pasa a ser bajo. Tengan en cuenta que estamos en riesgo, no es un año cálido, todo lo contrario, es un año con mucha oscilación térmica y en esa oscilación térmica podemos tener un bajón fuerte. De hecho, lo que estamos viviendo ahora, esta misma semana, con temperaturas muy altas en las últimas jornadas y ahora un descenso bastante importante que ya en el sur de Buenos Aires se notó ya en la tarde de ayer, en la zona central se va a empezar a notar en el día de hoy, así que una diferencia bastante significativa. Así que atentos con el tema de heladas tempranas, que si bien el riesgo es bajo, estamos en una situación de mucha oscilación. Y esto me parecía importante mencionarlo porque esto de las lluvias erráticas puntuales siguen estando presentes hasta el otoño. Y a partir del otoño se espera que se empiece a revertir de a poco, es decir, ya no tener tanta diferencia entre un sector y el otro, entre una zona y la otra, sino que empiece a ser algo más parejo, ¿sí? Cuando tenemos una lluvia en un sector determinado del país, que esas lluvias sean medianamente parejas en un área relativamente importante, no como lo que está sucediendo ahora, que quizás podemos tener un volumen importante, pero en un área muy acotada. Bueno, puede ser que a partir ya del otoño empecemos a tener quizás un volumen más escaso, pero de manera un poquito más generalizada. Así que estos eran los 4 puntos que me parecían importantes destacar de todo esto que estuvimos hablando. Así que bueno, con esto estaríamos cerrando la charla de este febrero. No sé si hay alguna Sí, consulta, Leo, alguna vos pregunta. Sí, tenés posibilidades de ver el chat y preguntas y respuestas, si no te lo voy diciendo. sí, lo Eh, veo. tengo varias. Eh, espera. Precipitaciones para la zona de Azul para la semana que viene, está preguntando Rodolfo. Sí, Si querés vamos una por bien, una.
Sí, la situación para la semana que viene, no para esta semana, que va a ser nula prácticamente, pero sí para la semana que viene, fundamentalmente hacia mitad y final de la semana que viene, hay una chance un poco más significativa para varios puntos de la provincia de Buenos Aires. Te diría que prácticamente toda la porción centro y sur, y bueno, y también el norte de la provincia de Buenos Aires, te diría que prácticamente toda y parte del litoral va a estar con precipitaciones la semana que viene, fundamentalmente de mitad de semana en adelante, que es el momento de mayor inestabilidad. La primera parte vamos a tener días inestables con algo de nubosidad, humedad, calor, pero no se terminan de concretar, siguen siendo esas situaciones más aisladas. Después lo otro ya empieza a ser un poquito más generalizado hacia el final de la próxima semana, así que ahí tenemos chance de alguna lluvia. Alexis pregunta si antes de fin de año hay probabilidades de evento El Niño. Bueno, eso quise decirlo por lo bajo en un momento determinado, porque en realidad no hay nada que sea concreto para fin de año. Yo sé que ya se empieza a comentar que hay algunos informes que ya empiezan a hablar de que el 22-23 va a pasar a ser un año el niño, y si no lo escucharon, es probable que lo escuchen, pero que todavía no hay nada que sea concreto. Es cierto que hay algunos modelos, los que se extienden más en el tiempo. Piensen que estamos hablando de lo que puede pasar entre diciembre, enero y febrero del año que viene, ya bueno, desde noviembre hasta febrero del año que viene, con lo cual estamos hablando casi de un año de pronóstico, y no todos los modelos pronostican un año de plazo. Bueno, hay algunos que sí lo hacen y están mostrando la posibilidad de un año el niño entre el 22-23, pero por ahora son todas especulaciones. No tomen una decisión con respecto a eso porque es algo bastante especulativo, digamos, más que hay un pronóstico concreto, con lo cual me parece que la tendencia así de tan largo plazo no la tomen tan en cuenta. Claro. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir Tenemos que hablando esperar, y seguramente... ¿Cómo? tenemos que esperar a ver qué pasa. Sí, Queda sí, opción. sí, sí, sí. En las próximas charlas lo vamos a ir hablando, Claro. seguramente. Bueno, Roberto de Tres Arroyos dice, ¿qué está pasando con la atmósfera en general que está produciendo esta falta de lluvias en Tres Arroyos que no se ha dado en otras líneas? ¿Cuál sería la principal causa? Eso, hay una situación bastante particular que se está dando justamente en la zona de Tres Arroyos, que hay una gran variabilidad en una zona bastante acotada, porque si nos movemos un poquitito de Tres Arroyos, hay situaciones bastante diferentes. La zona de Tres Arroyos, también la zona costera, que ha quedado al margen. En realidad, no te puedo dar una explicación concreta de por qué en este año en particular tuvimos esa situación. Lo primero que puede venir a la cabeza, pero que todavía no está comprobado porque no hay ningún estudio que lo haya realizado, es el tema de cómo está la zona marítima en esa zona, si hay alguna influencia que puede llegar a mostrar alguna temperatura relativamente más baja que otros años que haya generado esa situación, pero todavía no está comprobado como para poder dar una respuesta concreta y que te diga, bueno, pasó por esto, pero bueno, por ahora la tendencia es eso. Fíjate que el sur de Buenos Aires ha mostrado esa gran variabilidad. Tenemos zonas, bueno, lo que pasó en el extremo sudoeste de Buenos Aires, esa zona que tuvo los 250, 300 milímetros en 24 horas, bueno, eso no... queda fuera en realidad de esa situación, porque cuando hablamos de algo más regional no podemos contar algo puntual y eso tomarlo como ejemplo. Pero esa situación lo que nos está mostrando es que no es algo que se ha dado de manera generalizada, sino más bien de algo puntual que se está dando en la zona de Tres Arroyos. Por eso hay que ver bien y analizar si esa perspectiva termina siendo de esa característica que te decía recién, de la posibilidad de tener alguna temperatura un poquito más baja en el mar para que genere esta situación tan particular. Bien, Leo, y por último, así ya te liberamos, ¿es de esperarse algunas nevadas por debajo de lo normal en cordillera? Bueno, buen punto. En realidad,
No tanto, no tanto. Si este año se normaliza esa situación, es decir, si pasamos a tener un año neutral, deberíamos tener un caudal de nevadas un poquito mejor de lo que fue estos últimos 2 años, un poco digamos, más parecido a los promedios. Recordemos que ni el niño ni la niña tienen una gran influencia en la zona cordillerana. Aportan un poco, pero no es tan significativo. Pero comúnmente los años neutrales tienen un caudal más cercano a lo normal de los niveles de nevadas. Hay que ver bien si este año podemos despegarnos un poco de esa variabilidad que estamos teniendo en estos últimos años, porque se dio bastante particular. Estos últimos años tuvimos algunas zonas con buenas nevadas y la parte sur con pocas nevadas, y el año anterior al revés, y bueno, y esa situación debería empezar a normalizarse este año. De todas maneras, no hay una tendencia que te diga muy positiva con respecto al tema de las nevadas. Por ahora no se ve algo abundante desde el punto de vista de de la nieve. Comúnmente tendríamos que tener algo un poco más positivo. Por ahora no se ve algo positivo, no se ve algo de nieve por encima de normal. Se ve o normal o manteniéndolo por debajo de los niveles medios en toda la zona cordillerana, desde San Juan hasta el sur patagónico. En general se ve esa situación. Por ahí podemos hilar un poquito más finito para la próxima y ver la tendencia general, pero por ahora no se ve algo ni muy optimista, pero tampoco tan pesimista. Por eso te digo que es como que tiende a acotarlo más a lo normal, pero bueno, hay que ver si se termina concretando. Bueno, en relación a lo que habíamos hablado que Alexis preguntaba la probabilidad del niño, él hace un comentario, dice, ayer a la tarde hubo tormentas en Córdoba y Santa Fe que no fueron pronosticadas por ningún medio. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se vieron? Bueno, ayer sí tuvimos esa Sí, inestabilidad. Fueron eventos bastante puntuales, pero fueron intensos. claro, Se hablaron hay algunos mapas, si quieren después les paso, sí, en donde se mostraba alguna inestabilidad. Sí, lo que seguro te puedo decir es que fueron bastante más importantes de lo esperado, eso sí. seguro, Ah. pero había toda una inestabilidad. Por eso fue la rotación del viento al sur, el descenso de temperatura. Había inestabilidad latente. Lo que pasa que se esperaba que lo que se pudiese dar era bastante escaso. Bueno, Leo, agradecimientos de todo tipo, saludos. Yo no lo quiero extender más. Hay un par de preguntas que te voy a pasar por privado para que vos las puedas contestar, que son más específicas. Y te invito a que nos sumemos en marzo, el 10 de marzo, a la misma hora. Así que bueno, te agradezco muchísimo toda la información que nos has aportado, que es muy, muy beneficiosa y muy interesante. Muchas gracias como siempre a ustedes por la posibilidad de ir actualizando siempre la información. Así que les agradezco a ustedes. Bueno, gracias a todos y bueno, damos por finalizada la charla. Adiós.